Mi mamá se puso del lado de mi padrastro y sus hijos, me echaron, pero olvidaron que soy el dueño de la casa. Ahora es el momento de recuperarla. Nunca imaginé que la planificación meticulosa de mi papá sobre los bienes de la familia causaría que todo se desmoronara. Hay mucho que entender. Quiero asegurarme de darles el panorama completo, así que déjenme empezar desde el principio. Trabajo en una de las grandes empresas tecnológicas en Seattle como arquitecto de software senior. Mi papá siempre pensó que yo debería hacer este tipo de trabajo. La tecnología es el futuro, exclamaba con orgullo después de que me aceptaran en el programa de informática de la UW. Él tenía un negocio de construcción que le iba bien, y aunque no era técnico, tenía un talento especial para predecir tendencias, algo que comenzó después de la recesión de los años 80, cuando empezó su negocio de construcción desde cero, en algunos de los momentos más difíciles para la industria. Vivían en un apartamento pequeño y eran muy ahorrativos, pero mi papá tenía una fe inquebrantable en su visión. Siempre decía que la clave era construir relaciones, no solo edificios. Esa mentalidad lo ayudó a superar los primeros años difíciles. El negocio de mi papá era único porque trataba a sus clientes y empleados con mucho respeto, aunque eso significara perder ofertas frente a rivales que ofrecían precios más bajos o promesas imposibles. Él siempre fue firme en su creencia de que los precios deben ser transparentes y los plazos deben cumplirse, para poder generar confianza. El negocio de mi papá era famoso por hacer restauraciones complejas que requerían mucha experiencia técnica y sensibilidad histórica. En los años 90, se hizo famoso en la zona de Seattle, gracias a la lealtad que había creado con sus clientes y su personal. Su empresa sobrevivió a la crisis financiera de 2008, cuando muchas otras de construcción fracasaron. Durante ese tiempo, no despidió a nadie, sino que redujo sus propios ingresos a cero y sacó una segunda hipoteca sobre su Mustang. Aprendí más sobre liderazgo viéndolo manejar esa situación, que lo que habría aprendido en cualquier curso de administración. Me decía que sus empleados eran como su familia extendida. Si los cuidas, ellos te cuidarán, me decía. No me di cuenta en ese momento de cuánto su forma de manejar el negocio afectó mi propia carrera. Muchas de sus ideas las apliqué cuando me ascendieron a líder de equipo en mi empresa de software, establecí procedimientos de documentación detallados para nuestro código, igual que mi papá mantenía registros completos de cada proyecto de construcción en cada sitio que podía. Lideré a mi equipo de desarrollo a través de plazos de proyectos difíciles gracias a su enfoque en fomentar buenas relaciones. Conocí a Emily, de 34 años, en un hackathon en mi tercer año. Me ayudó a planificar el evento mientras estudiaba administración de empresas. A pesar de mi falta de sueño, mi adicción a las bebidas energéticas y mi apariencia desordenada, de alguna manera encontró mi amor por el código encantador desde la primera vez que me vio. Mi papá se enamoró de ella, me dijo que, te castiga, después de su primera comida juntos. No dejes que esto se escape, me dijo. Después de la universidad, mi papá incluso ayudó a Emily a lanzar su propia empresa de marketing. Le presentó a su red de empresarios locales, le mostró cómo redactaba sus contratos y compartió sus objetivos comerciales con ella. Nos decía que el éxito no solo era lo que sabías, sino también ayudar a los demás a tener éxito. Mi papá siempre estuvo dispuesto a compartir su experiencia y enseñar, algo único durante esos años tan formativos. Emily y yo siempre íbamos a casa de mis padres los domingos para cenar. Nos sentábamos todos en la terraza trasera que mi papá había construido, charlábamos de todo y de nada mientras él encendía la parrilla. Aunque no entendía la mayoría de los detalles técnicos de mi trabajo más reciente, siempre preguntaba. Mamá solía decir, ahí van de nuevo con la charla de la computadora, con un gesto amoroso de desaprobación. El orgullo y la alegría de mi papá era la casa misma. La compró con las ganancias de su primer gran proyecto de construcción en los años 90, que fue una restauración histórica. Su negocio se hizo famoso en uno de los barrios más antiguos de Seattle. Esta hermosa casa de estilo craftsman tiene un porche grande y un garaje que mi papá transformó en el taller mejor organizado que jamás haya visto. Todo está etiquetado y colocado con una precisión casi fanática. Cada herramienta tiene su lugar, y mi papá lo manejaba todo. La casa era como un ejemplo vivo de su habilidad. Cada renovación estaba organizada con mucho cuidado y registrada, cada reparación, mejora y trabajo de pintura estaba documentado en una hoja de cálculo que él mantenía. Una casa es como un ser vivo, decía mientras me enseñaba cómo limpiar las canaletas o inspeccionar los cimientos. Tenía un régimen de mantenimiento que incluía todo,
desde revisar el techo después de las tormentas de invierno hasta cambiar los filtros de aire. Si no cuidas las pequeñas cosas, se convierten en grandes problemas, solía decir. Además de ser su refugio, el taller servía como un aula donde me enseñaba sobre temas que no solo eran herramientas. Le agregó opciones únicas de almacenamiento y un banco de trabajo que hizo especialmente para enseñarme carpintería. Había renovado todo el garaje él mismo. Decía que cada pieza de madera tiene su propia historia. Mientras trabajábamos en la pared de tablero perforado, donde había formas delineadas para cada herramienta, no se trataba solo de organización, sino de su método de enseñanza. Yo creo que todo tiene un lugar y un propósito. Nuestro trabajo es ayudar a contar esa historia, me decía. Nuestra familia valoraba mucho los fines de semana en ese garaje. Mi papá y yo trabajábamos durante horas y horas en su Mustang 1967. Cuando yo tenía 12 años, papá lo compró para restaurarlo, diciendo que sería un proyecto que fortalecería nuestro vínculo como padre e hijo. Ese coche se convirtió en un aula de lecciones de vida. Su consejo, que todavía sigo ahora, era sencillo: usa siempre la herramienta adecuada para el trabajo. Los atajos pueden parecer tentadores, pero te costarán dinero. A largo plazo, aunque papá podría haber terminado el proyecto del Mustang en un año si hubiera querido, tomó 3 años. Estaba más interesado en el proceso que en el destino final. Aprendí todo de él, desde la gestión de proyectos hasta la mecánica básica. Tomamos fotos de cada componente que cambiamos, registramos cada paso y manteníamos un registro completo de nuestro progreso. No se trataba solo de arreglar un coche. Él decía que se trataba de aprender a dividir los grandes problemas en partes manejables. Me di cuenta de que esa lección fue muy útil en mi trabajo como desarrollador de software. Emily y yo compramos una casa pequeña a unos 20 minutos de la casa de mis padres después de casarnos. Aunque papá insistió en que sacáramos la hipoteca a nuestro nombre, él nos ayudó con el pago inicial. Necesitas construir tu propio historial crediticio, nos dijo. Nos aclaró que se trataba de ser independientes. Me enseñó cómo instalar ventiladores de techo y arreglar paneles de yeso mientras trabajábamos en nuestras renovaciones. Los fines de semana me estaba preparando para las responsabilidades de ser dueño de una casa. En ese momento, mi carrera realmente estaba despegando. Acababa de recibir un ascenso a líder de equipo, supervisando a un grupo que estaba creando soluciones de infraestructura. Disfruté cada segundo, aunque las horas eran largas y la tensión grande. Durante mis pausas para el almuerzo, papá solía llamarme para ver cómo estaba, sin discutir nada en particular. Sabía lo difícil que era gestionar un equipo y supervisar el trabajo de los demás. Recuerda delegar, me decía. No puedes hacerlo todo tú solo, igual que yo no puedo construir una casa solo. Cuando papá empezó a decir que siempre se sentía agotado, estábamos discutiendo sobre cómo manejar todas esas responsabilidades, la posibilidad de formar una familia. Él seguía posponiendo ver a un médico, a pesar de la insistencia de su mamá. Trabajaba demasiado y desestimaba nuestras preocupaciones. Estaba concentrado en su proyecto más grande hasta la fecha, un acuerdo de desarrollo multimillonario que habría asegurado el futuro de su negocio. Después de 10 años, en retrospectiva, me arrepiento de no haber insistido más en esos exámenes. Tal vez las cosas podrían haber sido diferentes. En ese momento, el negocio se estaba expandiendo rápidamente. Papá estaba discutiendo cómo crecer en proyectos de restauración histórica en el noroeste del Pacífico y, recientemente, había abierto una segunda oficina en Portland. Se había ganado una gran reputación por actualizar la infraestructura de edificios históricos sin sacrificar su carácter. Les decía a sus clientes que se trataba de abrazar el futuro respetando el pasado. Todo lo que logró, tanto en su vida personal como profesional, estuvo influenciado por su amor por la preservación del Mustang. Ese fue el tema de nuestra última discusión importante. Estaba hablando de llevarlo a exposiciones de autos ahora que habíamos terminado la restauración. Cuando mencionó que deberíamos inscribirnos en el Clásico del Pacífico Noroeste, sus ojos brillaban como los de un niño. Siguió planeando el futuro hasta el final y dijo: muéstrenles a estos jóvenes cómo se ve un verdadero auto deportivo. Así fue como empezó, era una mañana como cualquier otra, hasta que todo cambió cuando mamá llamó. Mi teléfono vibró mientras estaba en una reunión temprana. Estábamos en medio de una conversación importante sobre un proyecto, así que casi no respondí, pero algo me obligó a salir y atender la llamada. Por alguna razón,
mamá estaba llorando tan fuerte que tenía problemas para hablar. Papá se había desmayado en un sitio de construcción. Cuando llegué al hospital, el fisioterapeuta me dijo que había sido un ataque cardíaco repentino y severo. Tenía solo 58 años. Las semanas siguientes a la muerte de papá fueron una neblina de duelo y papeleo. El funeral estaba abarrotado. El negocio de papá y su participación en la comunidad habían tocado a muchas personas. Proveedores, contratistas e incluso empresas rivales vinieron a mostrar su apoyo. Todos compartieron alguna historia sobre cómo papá los había ayudado, les había dado consejos o simplemente había estado allí cuando necesitaban a alguien en quien confiar. Un viejo artesano me contó que, a pesar de no poder trabajar debido a una enfermedad, su papá había logrado mantenerlo en la nómina. Me dijo que mi papá entendía que los negocios se trataban primero de las personas. Los trabajadores de la empresa estaban desconsolados, muchos de ellos conocían a mi papá desde hacía décadas y me dijeron cosas que nunca había escuchado antes, como cómo había pagado los libros de texto universitarios de la hija de un capataz, o cómo había ayudado a otro con un divorcio, o se había quedado hasta tarde para enseñar a los aprendices los detalles de la restauración histórica. Con los mensajes y comentarios escritos a mano, tanto de clientes como de empleados, la sala de conferencias del lugar de trabajo se convirtió en un monumento no oficial. Todos estábamos sorprendidos de lo bien que papá se había preparado para todo. Una semana después del funeral, su abogado, el señor Anderson, nos citó para una reunión. Sacó un enorme archivo de acordeón que decía, Protocolo de Seguridad Familiar, y estaba cuidadosamente escrito a mano por papá. Dentro había docenas de papeles ordenados con instrucciones completas, se encontraron varias áreas de su tierra, y el señor Anderson me dio un recorrido de 3 días por todo el papeleo de la herencia de papá. Cada contenedor codificado por colores tenía notas personales que describían sus decisiones, además del papeleo legal. Nunca había visto un plan de herencia tan completo. En mis 35 años de práctica, comentó el señor Anderson. Papá incluso había incluido un plan de transición empresarial de 5 años, con planes de respaldo para varias circunstancias. Después de eso, mamá empezó a ir al grupo de apoyo de duelo de su iglesia. Allí conoció a Esteve, un hombre de 58 años. Al principio, ella solo lo mencionó de pasada. Esteve le sugirió un libro sobre la curación, o le dijo que era normal sentirse así. Él era uno de los facilitadores del grupo y había perdido a su esposa por cáncer 2 años antes. Aunque parecía un poco temprano, estaba feliz de que mamá estuviera recibiendo apoyo. Emily me recordó que todos experimentan el dolor de una forma única. Cada martes por la noche, el grupo de apoyo para el duelo de la iglesia se reunía. Al poco tiempo, mamá empezó a asistir a las funciones de la iglesia con Esteve Moore. A menudo, después de los servicios, las reuniones de café se convertían en reuniones de almuerzo, y esas, a su vez, se convertían en citas para cenar. Nuestros amigos de la familia comenzaron a preocuparse por lo rápido que se estaba desarrollando su amistad. En una reunión familiar, mi tía Jane me hizo a un lado porque le preocupaba que mamá se estuviera apresurando para compensar la ausencia de papá. Los cambios en mamá se hicieron más evidentes. Se cortó el cabello, empezó a vestirse diferente e incluso tiró el jardín que papá le había ayudado a hacer. Creo que cada vez que cuestionaba estos cambios, mamá respondía, es hora de un nuevo comienzo, papá. La mujer que solía pasar horas contándome su vida con él, casi nunca lo mencionaba. Todo pasó más rápido de lo que ninguno de nosotros había anticipado. Mamá anunció que Esteve se mudaría 6 meses después de la muerte de papá. James, de 30 años, y Lisa, de 32 años, sus propios hijos adultos, lo sintieron. Ella pensó que sería beneficioso darle nueva vida a la casa. Hice un esfuerzo por ser comprensivo, pero parecía que mamá tenía prisa por reemplazar todo lo que papá había construido. Estoy en una encrucijada en este momento. ¿Cómo puedo preservar el legado de papá sin poner en peligro las posibilidades de mamá para la felicidad? Emily me aconseja encontrar un equilibrio, pero no puedo evitar pensar en la carta de papá, hijo, preserva esos recuerdos. Primera actualización, me disculpo por la espera de la actualización y agradezco todos los consejos que me diste en mi artículo anterior. Han pasado 3 meses desde mi última publicación y las cosas han empeorado mucho. El comportamiento dominante de Esteve solía molestarme, pero ahora actúa como si fuera dueño de la casa que papá me dejó. Esteve tomó la decisión de comenzar un importante proyecto de restauración el mes pasado, sin siquiera pedirme permiso.
Las estanterías que papá había hecho para la sala de estar estaban siendo destrozadas por contratistas cuando lo visité un fin de semana, como si él fuera el dueño del edificio. Esteve los vigilaba y les ordenaba que tiraran toda esta madera vieja en el contenedor de basura. Estas estanterías fueron el último proyecto en el que trabajamos juntos. Papá y yo, se enfermó, así que para él eran más que simples estantes. Respondió enojado cuando me acerqué a él. Dijo, mira, hijo, con un énfasis condescendiente en el pronombre, esta casa necesita ser llevada al siglo XXI. El gusto de tu padre estaba muy anticuado. Te estamos haciendo un favor aumentando el valor de la propiedad. Le recordé que cualquier modificación requería mi consentimiento legalmente. Mamá, obviamente, estuvo de acuerdo con él, pero él simplemente se rió y agregó, tu madre y yo vivimos aquí, no necesitamos permiso para mejorar nuestra casa. Esteve sabe sobre estas cosas, ella reconoció. Él solo está tratando de ayudar. La mujer que antes amaba esas estanterías, donde solía colocar su colección de tazas de té antiguas para Navidad, ahora actúa como si solo estuvieran ocupando espacio. Le mostré los planes de mantenimiento de la casa de papá, pero ella los ignoró porque vivían en el pasado. Además, la relación con los hijos de Esteve se ha deteriorado. James se hizo cargo del taller de papá y lo transformó en una instalación de CrossFit. Mientras yo estaba en un viaje de negocios, hizo una venta de garaje y vendió la mayoría de las herramientas de papá, repintó las habitaciones e instaló tablones de vinilo modernos en lugar de los pisos de madera meticulosamente restaurados por papá. Lisa está tratando el espacio como si fuera su propio proyecto de diseño personal. Una noche, después de la cena, Esteve me tomó a un lado y me dijo que, como estamos pagando para vivir aquí, deberíamos tener nuestros nombres en la escritura, es justo. Tuve que explicarle que no lo hacíamos. No pagamos una hipoteca porque la planificación de papá ya pagó la casa en su totalidad. Ni siquiera cubren el alquiler, todos los gastos de mantenimiento, el seguro y los impuestos a la propiedad los pago yo. Emily recomendó que dejemos de hacer visitas semanales ahora que Emma está aquí, correcto, nadie se beneficia del estrés en ese hogar. Sin embargo, al tomar un segundo plano, solo ha hecho que Esteve tenga más confianza. Empezó a enviarme facturas por mejoras que nunca aprobé y comenzó a hacerlas con más regularidad. Debería ser más comprensivo con la nueva vida de mamá, según la hermana de mamá, que me llamó recientemente. Intenté explicarle las intenciones de papá y mis obligaciones legales, pero ella simplemente me acusó de estar atrapado en el pasado. Esteve la hace feliz, ¿por qué no puedes dejar que hagan suya la casa?, preguntó. Descubrí esta semana que los marcadores de crecimiento que registraron mi altura desde los 3 años hasta los 18 me los habían quitado del marco de la puerta de la cocina. Cada cumpleaños, papá me medía y escribía la fecha al lado de cada marca. Es solo un marco de puerta, no podemos quedarnos con cada pieza de madera solo porque tu padre la tocó, mamá comentó cuando me enfrenté a ella sobre esto. Ahora paso más tiempo sentada en la vieja silla de papá, el único mueble que pude conservar en mi propio garaje. El señor Anderson me aconseja que comience a considerar arreglos a largo plazo. Legalmente, la casa me pertenece, pero eventualmente tendré que tomar algunas decisiones difíciles con respecto a su destino. ¿Cuándo ser el malo se vuelve más importante que preservar el legado de tu padre? ¿Y cuando toda tu familia se opone a ti? ¿Cómo defiendes la moral? Actualización 2 de Igbrond. Agradezco todos sus consejos con respecto a mi publicación anterior, la situación ha llegado a un punto crítico y finalmente tomé una decisión que probablemente cambiará todo. Hablé con mi asesor financiero sobre la situación de la casa la semana pasada. Podríamos tener un ingreso de alquiler considerable, suficiente para cubrir el fondo universitario futuro de Emma, porque los valores de las propiedades cercanas han aumentado un 40% en los últimos 3 años. Descubrí en la conversación que había estado tan preocupado por los elementos sentimentales que no había tenido en cuenta las ramificaciones financieras de permitir que mamá y Esteve vivieran en régimen de alquiler. Todo se descontroló cuando le comenté esto a mamá en nuestra conversación semanal. Ella gritó por teléfono, no puedes hacernos esto. Aquí es donde vivimos. Esteve ha trabajado muy duro en esto, se negó a escuchar cuando traté de explicarle que solo estaba considerando mis opciones. Continuó hablando de todas las mejoras que habían hecho, ignorando por completo el hecho de que nunca había dado mi aprobación para esos cambios. 1 hora después, Esteve llamó. Estaba molesto y su tono era diferente al de su actitud arrogante habitual. Escucha bien, anunció,
En esta casa hemos establecido una vida porque extrañas a tu padre. No puedes simplemente entrar y arruinar todo. Me interrumpió cuando intenté explicarle los problemas financieros, diciendo que ahora tenían equidad en la propiedad. Le recordé que la casa me pertenecía legalmente. Hay una razón por la que papá me la dejó, le dije. Tu padre ya no está aquí, respondió, debes considerar la vida. Hablé con Emily al respecto y también con el señor Anderson. Al día siguiente, antes de tomar una decisión, cuando llegué a la casa, mamá y Esteve estaban trabajando en otro proyecto de remodelación en el comedor. Habían comenzado a quitar la moldura de corona original que papá había fresado específicamente para combinar con el estilo antiguo de la casa. Ver esto me hizo más decidida. Les dije que tenían 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Mamá se echó a llorar de inmediato y me acusó de ser insensible y dura. Esteve trató de asustarme discutiendo conmigo sobre mi incapacidad para echarlos a la calle. Comenzó a enumerar todos sus vínculos locales, incluido su lugar de trabajo, su iglesia y su vecindario. Cuando me enfrenté a las circunstancias difíciles, mantuve mi compostura y firmeza, como mi padre me había enseñado. Declaré que esta es mi propiedad, que papá me la dejó por una razón y que estoy ejerciendo mi derecho legal como propietario. Las mejillas de Esteve se sonrojaron y comenzó a enumerar todo el dinero que habían gastado en mejoras. Le informé que el valor histórico de la propiedad en realidad se había reducido por estas alteraciones no aprobadas. Cuando Lisa regresó a casa y se unió al debate, las cosas empeoraron. Mamá utilizó su embarazo como palanca emocional de inmediato. ¿Cómo eres capaz de tratar a su hermanastra de esta manera? Ella va a dar a luz un niño. Aunque el embarazo de Lisa era importante para ellos, tuve que decirles que no afecta mis derechos de propiedad y que ella no es mi hermanastra. Ha habido un ataque continuo de manipulación emocional desde que toda la familia de mamá se unió para oponerse a mí. Su hermana llamó sollozando y dijo que sus padres querían asegurarse de que mamá estuviera a salvo. El hermano de Esteve dejó mensajes sobre el desafiante mercado de alquiler, un agente inmobiliario local, y largos mensajes sobre los ideales cristianos y la lealtad familiar. Incluso primos lejanos que apenas conozco se unieron a ellos. Tratar con amigos de la familia que me conocen desde que era niño es lo más difícil. Las personas que crecieron conmigo ahora me dicen lo infelices que están con mis decisiones, y cada llamada parece otra pequeña traición. Algunos incluso afirman que estoy dañando la reputación de papá en el vecindario. El problema es que esto no tiene nada que ver con crueldad o lucro, esto se trata de honrar los deseos de papá y preservar las cosas que él creó. Ha sido bastante agonizante verlos destruir metódicamente todo rastro de él. La casa era su legado. He pagado todos sus gastos, les permití vivir de manera independiente durante años y aguanté sus cambios no aprobados. Eventualmente, ya es suficiente. Tienen 2 semanas para presentar nuevos planes. Me niego a ceder ante las constantes demandas de mamá por más tiempo. El señor Anderson afirma que la ley está completamente de mi lado y que yo he estado más que dando. Él me está ayudando a crear la documentación oficial para el aviso de desalojo, asegurándose de que todo esté documentado con precisión. Me doy cuenta de que esto me hace parecer el villano en la historia de todos los demás, pero a veces defender lo correcto requiere tomar decisiones difíciles, incluso cuando otros no están de acuerdo. Aprendí eso de mi papá. Tercera actualización, agradezco la ayuda de todos en este momento tan difícil. Las cosas han llegado a un final inevitable, por lo tanto, esta probablemente será mi última actualización. Le asigné a mamá y Esteve una fecha límite de 2 semanas, pero ya pasaron las últimas 2. Las semanas han sido las más largas de mi vida, han estado llenos de culpa, manipulación emocional constante e intentos cada vez más desesperados de hacerme cambiar de opinión. Mamá hizo todo lo que pudo, me llamaba todos los días, oscilando entre la furia y las lágrimas, y decía, un día cambié tus pañales, dejé todo por ti. Al día siguiente, gritaría. Esteve también cambió de estrategia, tratando de negociar en lugar de usar la intimidación. Me recomendó establecer un contrato de arrendamiento formal y ofreció empezar a pagar el alquiler. Sin embargo, no podía confiar en que cumplirían con los acuerdos que habíamos hecho, dado lo que le habían hecho a la casa de papá. Cuando llegué a la casa, había gente reunida en el césped delantero, 3 días antes de la fecha límite. Mamá había pedido ayuda a amigos de la familia, de la iglesia e incluso algunos de los antiguos socios comerciales de papá.
Habían preparado declaraciones sobre compromisos morales y responsabilidades familiares como parte de lo que parecía una intervención. Escuché a la gente criticarme por ser un mal hijo durante 2 horas. El tema de honrar a los padres fue discutido por el pastor de mamá. La antigua secretaria de papá recordó su generosidad, con lágrimas en los ojos. Mi maestra de primaria incluso vino a recordarme la moral que papá trató de inculcarme. La parte más difícil fue cuando Lisa se levantó y habló sobre cómo el estrés podría dañar a su hijo por nacer, mientras se cubría el abdomen con las manos. Mamá lloraba a su lado. Algunas de las mujeres de la iglesia me miraban fijamente. Fue una lección experta en manipulación emocional, pero durante esta emboscada ocurrió algo inesperado. Tuve una extraña sensación de serenidad mientras estaba sentado allí, escuchando a todos hablar sobre papá. Personas que ni siquiera estuvieron en su funeral, de repente profesaban saber lo que él hubiera querido. Pensé, di y defiende tu terreno cuando sabes que tienes razón. Casi podía escuchar su voz en mi mente. Me puse de pie y hablé con el grupo. Describí cómo papá había planeado todo cuidadosamente para asegurar el futuro de su familia, y cómo había construido esta casa a mano. Les mostré fotos de las modificaciones no aprobadas de Esteve, incluyendo los elementos históricos que arruinó y la fina artesanía que reemplazó con accesorios modernos endebles. Después de eso, les presenté una carta de papá que explicaba sus razones para dejarme todo a mí. Algunos de los socios de los negocios de papá asintieron mientras leían sus comentarios sobre la confianza, la responsabilidad y la preservación. Ellos entendían su legado porque conocían a papá, realmente lo conocían. Poco después, el grupo se dispersó. Algunos miraban con desaprobación, la ira justa ya se había calmado, y otros se disculparon gentilmente mientras se alejaban sin decir otra palabra. Mamá y Esteve regresaron adentro. Llegué allí con el señor Anderson y un cerrajero en la mañana de la fecha límite. Aunque no eran necesarios, había contratado una empresa de seguridad por si la casa quedaba vacía. El resto de sus pertenencias estaban empacadas en la camioneta de Esteve. Esteve no pudo evitar darme un último empujón, pero mamá se negó a mirarme mientras él ayudaba a Lisa a subir a su camioneta. Él me preguntó, ¿estás feliz contigo mismo? ¿Tu padre estaría muy orgulloso de cómo has tratado a tu madre? No respondí. Papá lo habría sabido, lo sé. Él se había preparado para esta posibilidad. ¿Qué otra razón podría haber tenido para ser tan explícito en su testamento? Caminé por la casa después de que se fueron. Había subestimado el alcance del daño. Se habían usado materiales de baja calidad para reemplazar los accesorios originales que papá había puesto, habían pintado encima o sacado la carpintería artesanal de papá. Pasamos tantos fines de semana en su taller y ahora estaba completamente cambiado. No tengo intención de reclamar daños y perjuicios, pero el señor Anderson documentó todo por si surge alguna cuestión legal. Simplemente quiero dejar este capítulo atrás y concentrarme en arreglar lo que se pueda arreglar. Algunos de los viejos amigos artesanos de papá ya han sido contactados y están ansiosos por ayudar a reconstruir las características que se eliminaron. Por ahora, mamá se queda con su hermana. La mayoría de mis parientes han dejado de hablarme, aunque algunos de vez en cuando me llaman para criticarme en las redes sociales. Los hijos de Esteve siguen compartiendo publicaciones sobre lo mal que está mi madre, pero cada vez menos personas responden a esas publicaciones. Emily ha sido mi gran apoyo. Me recuerda la carta de papá cada vez que empiezo a dudar de mí misma, expresando su confianza en mi capacidad para tomar las decisiones correctas. Finalmente, le contaré a Emma sobre su abuelo y la herencia que él trató de preservar, pero por ahora, ella es demasiado pequeña para comprender lo que está pasando. Estoy colaborando con un profesional de la restauración para poder preservar el espíritu de lo que papá hizo, aunque no será perfecto. Algunas cosas no se pueden revertir. Primero, restauraré el taller, ese mismo lugar donde aprendí de mi padre. Es donde quiero que mi hija también aprenda. Ser el villano en la historia de alguien más es a veces el precio de hacer lo correcto. Tal vez nunca pueda reconstruir las relaciones que perdí, pero puedo vivir con el hecho de que conservé lo que mi padre me confió. Como solía decir papá, la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando duele, y no tomar el camino fácil. Creo que él comprendería. Esta será mi última actualización. Agradezco mucho el apoyo de todos a lo largo de este viaje. Gracias por leer. Si aún no te has suscrito,
hazlo y presiona la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.